desde que tengo memoria, mi vida ha estado marcada por el sacrificio. Tal vez porque me tocó crecer en una época donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro deber era cuidar, sostener y aguantar. Y lo hice, vaya que lo hice. Primero con mis propios hijos, y luego con mis nietos. Podría decir, sin exagerar, que yo fui el cimiento sobre el cual toda mi familia se levantó. Y sin embargo, ese mismo cimiento un día lo quisieron arrancar de golpe, como si no hubiera significado nada, como si no valiera la pena recordar que durante años me partí el alma por ellos. Me casé muy joven. Apenas tenía 20 años cuando me convertí en madre por primera vez. Con mi marido la vida no fue sencilla. Era un hombre trabajador, sí, pero de carácter duro, a veces egoísta, y casi nunca estaba en casa. Decía que trabajaba para darnos lo mejor, pero lo cierto es que muchas veces me dejó sola, lidiando con los niños, con las cuentas, con el día a día que nunca da tregua. Y como suele suceder, cuando él murió, me quedé a cargo de todo. La viudez me cayó encima como un golpe seco, pero no tuve tiempo para llorar demasiado. Había que salir adelante, porque los hijos necesitan comer aunque una se sienta rota por dentro. Así fue como comencé a trabajar en lo que se pudiera, limpié casas, cociné por encargo, vendí ropa usada, lavé ropa ajena. Con mis propias manos levanté a mis 3 hijos, que nunca pasaron hambre, aunque a veces yo sí me acostara sin cenar. Siempre traté de ocultarles mis carencias, para que no crecieran sintiéndose menos que los demás. Y lo logré. Terminaron la preparatoria, algunos alcanzaron a entrar a la universidad, y poco a poco empezaron a tener sus vidas. Cuando llegaron los nietos, pensé que por fin me tocaría disfrutar de la vida con calma. Ilusa de mí. En lugar de descanso, lo que llegó fue una nueva oleada de responsabilidades. Mis hijos, aunque adultos, seguían viéndome como el bastón que todo lo sostiene. Uno me dejó al niño por unas semanas porque la mamá se fue, otro me pedía que cuidara a su hija mientras trabajaba, y la menor me pedía dinero prestado porque no le alcanzaba. Yo decía que sí, porque ¿qué madre puede decir que no cuando la familia la necesita? La casa que con tanto esfuerzo levanté se convirtió en el refugio de todos. Bajo este techo crecieron no solo mis hijos, sino también mis nietos. Aquí se hicieron comidas interminables, aquí se hacían las tareas escolares, aquí se daban los primeros pasos. Yo era la que compraba los útiles, la que llevaba al médico, la que pagaba la luz y el gas, la que resolvía cuando había una emergencia. Y nadie, absolutamente nadie, preguntaba de dónde sacaba la fuerza o el dinero. Solo asumían que yo podía con todo, que siempre encontraría la manera. Hubo momentos en los que sentí que la vida me estaba robando mis propios sueños. Cuando era joven, yo soñaba con estudiar enfermería, con tener un pequeño negocio propio, con viajar aunque fuera a la playa una vez al año. Pero nada de eso se cumplió. Mis hijos eran primero, luego mis nietos. Y aunque me dolía, yo repetía una y otra vez que no me importaba, que lo importante era que ellos estuvieran bien. Me convencí de que esa era mi misión en la vida. Recuerdo, por ejemplo, a mi nieta Camila, que siempre venía con los zapatos rotos porque su papá no tenía dinero. Yo vendí un par de sábanas que tenía guardadas y con eso le compré zapatos nuevos. O a mi nieto Rodrigo, que tuvo una operación de emergencia, y yo fui quien corrió con los gastos porque sus padres no tenían seguro ni ahorros. Podría contar decenas de anécdotas como esas. Historias donde yo era la que se quedaba al final con el plato vacío, pero los demás comían. Y aunque lo hacía con amor, confieso que había noches en las que lloraba en silencio. No por arrepentimiento, sino por cansancio. Porque nunca sentí que alguien me dijera gracias de verdad. Nunca nadie me dijo mamá, ya no te preocupes, ahora descansa tú. Siempre eran más peticiones, más problemas que yo debía resolver. La familia completa giraba en torno a mi esfuerzo, pero a veces sentía que más que familia, eran una carga que jamás se detenía. Yo pensaba que algún día lo valorarían. Que cuando fueran mayores, cuando se dieran cuenta de lo que significó mi presencia en sus vidas, entonces me abrazarían y me dirían que todo valió la pena. Pero ese día nunca llegó. En lugar de agradecimiento, lo que comenzó a aparecer con los años fue un sutil desprecio, un aire de fastidio, como si yo estorbara.
como si todo lo que había hecho quedara sepultado bajo la idea de que ahora ellos ya no me necesitaban tanto. Lo más doloroso era que incluso mis nietos, esos mismos que yo crié como si fueran mis propios hijos, empezaron a mirarme con indiferencia. Ya no corrían a abrazarme cuando llegaban de la escuela, ya no me buscaban para contarme sus secretos o sus problemas. Ahora tenían su mundo, sus amigos, sus teléfonos. Y en mi propia casa comencé a sentirme como una invitada. Ese fue el inicio de todo, el principio de la historia que aún me cuesta contar sin que me tiemble la voz. Porque lo que vino después fue peor, el olvido, la traición, y la dolorosa lección de que, cuando una mujer se sacrifica por todos, corre el riesgo de que un día esos mismos todos se unan para apartarla. Los años siguieron pasando, y con ellos la dinámica en mi casa empezó a cambiar de forma que yo no había previsto. Siempre había creído que al sostener a todos, tarde o temprano recibiría un poco de reconocimiento o, al menos, un respiro. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. En lugar de sentirme más acompañada, me sentí cada vez más relegada, como si de pronto yo sobrara en la vida que yo misma había construido para todos. Primero fueron comentarios pequeños, casi imperceptibles, de parte de mis hijos. «Mamá, ya no te metas en cómo educamos a los niños, que son nuestros hijos», me decía mi hija menor cuando yo le señalaba que su hijo necesitaba más disciplina. O mi hijo mayor, que solía replicar: «Tú ya tuviste tu oportunidad, ahora déjanos a nosotros tomar decisiones». Y yo me quedaba callada, porque ¿qué iba a decirles? ¿Que sin mí no habrían llegado hasta allí? ¿Que las decisiones que ellos podían tomar con tanta libertad se debían a que yo les di las bases? No quería sonar rencorosa, así que tragaba saliva y sonreía, aunque por dentro me dolía. Luego vino la etapa en la que comenzaron a cuestionar mis gastos. «Otra vez compraste medicinas, mamá, ¿de verdad te hace falta tanto? O ya no gastes en esas cosas, mejor guarda tu dinero para cuando te mueras». Esa frase, que escuché más de una vez, me partió el alma. ¿Cómo podían decirme algo así? Como si ya no tuviera derecho a vivir, como si mi única función ahora fuera aguantar hasta convertirme en un recuerdo. Lo más duro llegó cuando empezaron a insinuar que yo me estaba quedando con todo. Mis propios hijos decían, medio en broma medio en serio, que como la casa estaba a mi nombre, yo tenía todo asegurado y ellos nada. Un día incluso escuché a uno de mis nietos decirle a otro: «La abuela es la dueña de todo, por eso nadie puede decidir nada aquí». Sentí un escalofrío, porque comprendí que me miraban no como la mujer que había sacrificado su vida, sino como un obstáculo para lo que ellos creían que les pertenecía. A pesar de todo, yo seguía sosteniendo el hogar. Pagaba la luz, el gas, la comida, y muchas veces hasta los estudios de los nietos. Mi pensión, aunque modesta, me alcanzaba para mantenerlos a todos, porque había aprendido a estirar cada peso hasta donde ya no se podía más. Lo que ellos ganaban, en cambio, parecía evaporarse en salidas, en ropa, en caprichos. Y claro, nunca faltaba el: «Mamá, ¿me prestas tantito? Te lo regreso en cuanto cobre». Esas deudas rara vez volvían a mis manos. Poco a poco, la casa que yo había sentido como mi refugio se convirtió en un lugar hostil. Mis nietos ya no me buscaban para hacer la tarea, ahora me miraban con fastidio cuando les pedía que ayudaran a lavar los trastes. Mis hijos hablaban entre ellos en voz baja, como si estuvieran planeando algo. Y a mí me empezaba a invadir un miedo extraño. ¿Qué pasaría el día que realmente ya no pudiera trabajar o sostenerlos? Ese día llegó más pronto de lo que imaginaba. Tuve una recaída fuerte de salud, una gripe que se me complicó y me dejó en cama varias semanas. Ahí me di cuenta de lo sola que estaba, aunque estuviera rodeada de gente. Nadie se preocupó por cocinarme una sopa caliente, nadie se sentó junto a mí para preguntarme cómo me sentía. Más bien escuchaba murmullos: «Mamá ya no puede con todo, ¿y ahora qué vamos a hacer si ella se enferma?». Lo decían con molestia, no con preocupación. Cuando por fin me recuperé, comprendí que algo en la dinámica familiar había cambiado para siempre. Mi hija menor me dijo directamente: «Mamá, ya deberías pensar en repartir la casa, para que no haya problemas después». Yo la miré incrédula. «¿Problemas?», le respondí, «si yo sigo viva, ¿qué problema puede haber?». Pero ella insistió: «Es mejor que lo dejes arreglado desde ahora, no vaya a ser que después nos peleemos». Esas palabras me dolieron más que cualquier enfermedad.
porque no hablaban de amor, hablaban de interés. Yo era la que había mantenido el techo sobre sus cabezas durante años, y ahora pretendían quitarme lo único que realmente era mío. Fue entonces cuando lo entendí. En lugar de agradecerme, mis hijos y mis nietos habían comenzado a verme como un estorbo, como alguien que ya había dado todo lo que tenía que dar, y que ahora debía hacerse a un lado para no incomodar. La situación se volvió insoportable cuando mis nietos adolescentes, que yo había criado como si fueran mis propios hijos, empezaron a faltarme al respeto. Me respondían mal, me gritaban, me hacían sentir invisible en mi propia casa. Un día, incluso, mi nieto Rodrigo me dijo: «Ya siéntate, abuela, tú no entiendes de estas cosas». Era sobre una decisión familiar, y él ni siquiera tenía 20 años. Sentí que la sangre se me helaba. Lo peor fue que mis propios hijos no hicieron nada para corregirlo. Al contrario, se reían, lo tomaban como un chiste. Y yo, que había sido la base de todo, ahora estaba reducida a una sombra, una figura incómoda que nadie quería escuchar. Comencé a pasar más tiempo en mi cuarto, aislada, leyendo o tejiendo para no sentir tanto el peso del desprecio. Me aferraba a los recuerdos de cuando mis nietos me buscaban para que les contara historias, o de cuando mis hijos me abrazaban y me decían que era la mejor madre del mundo. Esos recuerdos eran mi único consuelo, porque en el presente ya nadie me veía así. Y entonces sucedió lo que jamás pensé que ocurriría. Un día, en una conversación acalorada, mis hijos me dijeron directamente que lo mejor sería que yo me mudara con una de mis hermanas, porque ya estaba muy grande para vivir sola. Lo decían como si la casa no fuera mía, como si yo fuera la que se estaba colgando de ellos, y no al revés. No respondí en ese momento, porque el dolor era tan grande que no me salían las palabras. Me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde que enviudé. ¿Cómo era posible que los mismos a quienes les di todo ahora quisieran apartarme como si fuera una carga? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todo lo que había hecho, en todas las veces que me quedé sin comer para que ellos tuvieran un plato lleno, en las medicinas que me negué para comprarles zapatos, en las horas que trabajé hasta que las manos me sangraban. Y ahora, lo único que recibía a cambio era desprecio. Pero en medio de ese dolor, algo empezó a nacer dentro de mí, una semilla de dignidad, de fuerza que no sabía que aún tenía. Me repetí a mí misma: esta es mi casa, mi vida, mi esfuerzo. Nadie tiene derecho a borrarme de aquí. Y aunque me temblaba todo el cuerpo, decidí que no iba a permitir que me arrebataran lo único que me pertenecía. Lo que vino después fue una verdadera batalla. Una batalla contra mis propios hijos, contra mis nietos, y contra la soledad. Pero también fue el inicio de mi despertar. Después de aquella noche en que mis propios hijos sugirieron que yo me fuera de mi propia casa, algo en mí cambió para siempre. Hasta entonces, me había dejado llevar por la costumbre de dar, de sostener, de servir, convencida de que el amor que yo entregaba regresaría en algún momento. Pero esa ilusión se rompió como un cristal al caer, y lo que me quedó en las manos fueron pedazos afilados que me herían cada vez que recordaba sus palabras. Pasaron días en los que apenas les dirigí la palabra. Me encerraba en mi cuarto, fingía dormir cuando en realidad solo escuchaba. Oía cómo hablaban entre ellos, cómo se quejaban de que yo no estaba cooperando tanto como antes, cómo empezaban a planear qué hacer con la casa. Una tarde, incluso, escuché a mi hijo mayor decirle a su hermana: «Si mamá sigue así, nunca vamos a poder vender nada. Mejor deberíamos presionarla». Aquella frase me atravesó como un cuchillo. No era solo que quisieran la casa, era que planeaban deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo. Y lo peor era que yo sabía, en el fondo, que si me dejaba, lo conseguirían. Fue en ese momento cuando recordé algo que me había dicho mi madre años atrás, cuando yo era joven: no esperes que los demás te den el valor que no eres capaz de darte tú misma. Y esas palabras resonaron en mí como un eco poderoso. Me levanté de la cama y me dije: basta. Al día siguiente, convoqué a todos en la sala. Mis hijos, mis nietos, todos se sentaron con cara de fastidio, como si yo fuera a darles un sermón que no tenían ganas de escuchar. Pero no me tembló la voz cuando hablé. Quiero que entiendan algo muy claro. Esta casa la compré con mis manos, con mi trabajo, con mis sacrificios. Aquí nadie tiene más derecho que yo.
Si no les gusta, la puerta está abierta. Hubo un silencio que me supo a gloria. Mis nietos se miraban entre ellos, sorprendidos de escucharme tan firme. Mis hijos, en cambio, reaccionaron con molestia. Mi hija menor fue la primera en hablar. «Ay, mamá, no te pongas así, solo decimos que sería mejor planear el futuro». «Mi futuro», la interrumpí, «es asunto mío. Y si mi futuro significa que yo muera en esta casa, así será». Mi hijo mayor levantó la voz. «Es que no entiendes. No podemos estar siempre bajo tus reglas. Ya no eres la que manda». Lo miré directo a los ojos y respondí. «Yo no quiero mandar. Lo único que quiero es respeto». Las palabras salieron firmes, y por primera vez en años vi que no supieron qué contestar. Ese día marqué un antes y un después. Claro que no fue como en los cuentos, donde con un discurso todo cambia. No. La tensión se volvió más fuerte. Comenzaron a tratarme con indiferencia, como si quisieran castigarme por atreverme a hablar. Mis nietos dejaron de pasar tiempo conmigo, mis hijos me hablaban lo mínimo indispensable. A veces sentía que me odiaban. Y sin embargo, yo descubrí algo nuevo, en medio de esa frialdad, yo respiraba mejor. Me sentía más ligera por haberme defendido. Cada palabra que dije me devolvió un pedazo de la dignidad que había perdido. Decidí entonces empezar a recuperar mi independencia. Volví a retomar pequeños trabajos de costura que algunas vecinas me pedían, aunque mis manos ya no fueran tan firmes como antes. Comencé a guardar ese dinero, no para dárselos, sino para mí. Me compraba mis medicinas, un par de blusas nuevas, hasta un chocolate de vez en cuando. No saben el gusto que sentía en hacer algo solo para mí, después de tantos años de vivir para los demás. Claro, ellos lo notaron. Una tarde, mi nieta mayor me reclamó. «Abuela, ¿por qué no me diste dinero para el camión como siempre?» «Porque ese dinero lo estoy usando en mí», le respondí sin titubear. Ella me miró como si no entendiera, como si fuera la primera vez que escuchaba que yo tenía derecho a pensar en mí misma. Fue difícil, no lo niego. Me dolía verlos molestos, sentir que me alejaba de ellos. Pero también me dolía más darlo todo y quedarme vacía. Así que opté por lo que me hacía menos daño. Las semanas pasaron y la situación en la casa se volvió insostenible. Mis hijos me hablaban como si yo fuera una extraña, mis nietos apenas me miraban. Hasta que un día, la discusión estalló. Mi hijo mayor llegó con papeles en mano y me dijo: «Mamá, aquí está lo que necesitamos para vender la casa. Solo falta tu firma». Lo miré incrédula. «¿Vender la casa? ¿Estás loco?» «No, mamá, es lo mejor. Con ese dinero todos podemos empezar de nuevo, vivir más cómodos». «¿Y dónde quedo yo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Podrías irte a vivir con tía Rosa. Ella te cuidaría». En ese instante, la rabia me dio fuerzas que no sabía que tenía. Le arranqué los papeles de las manos y los rompí en pedazos frente a todos. «Jamás voy a firmar nada. Esta casa no está en venta, y menos para que ustedes vivan cómodos mientras yo termino como una carga en casa ajena». Hubo gritos, insultos, reproches. Mis nietos me acusaron de egoísta. Mis hijos dijeron que yo era una vieja testaruda. Pero yo me mantuve firme. Esa noche lloré hasta que se me acabaron las lágrimas, pero por dentro sentía que había hecho lo correcto. A partir de ese día, la relación se quebró del todo. Algunos comenzaron a irse por su cuenta, otros dejaron de hablarme. Y aunque la soledad era dura, empecé a descubrir que había algo de libertad en ella. Ya no tenía que cocinar para 10, ni preocuparme porque todos tuvieran lo que necesitaban. Podía pensar en mí, en mi salud, en mi paz. Los meses siguientes fueron un verdadero proceso de renacimiento. Me apunté a un taller de bordado en el centro comunitario. Hice nuevas amistades, mujeres de mi edad que también tenían historias de abandono, de hijos ingratos, de sacrificios no reconocidos. Me di cuenta de que no estaba sola, que éramos muchas las que habíamos cargado con todo para que otros brillaran, y que al final nos quedamos en la sombra. Comencé a disfrutar de mi propia compañía. Redescubrí el gusto de leer en silencio,
de caminar al mercado sin prisa, de comprarme flores solo porque sí. Cada pequeño detalle era una victoria contra los años de olvido y menosprecio. Mientras tanto, mis hijos comenzaron a tener problemas. Los trabajos que creían seguros se fueron desmoronando, los negocios que habían intentado montar con mis préstamos fracasaron. Mis nietos, acostumbrados a que todo se les diera fácil, no sabían cómo valerse por sí mismos. Poco a poco, lo que yo había sostenido con tanto esfuerzo empezó a derrumbarse porque ya no estaba mi mano invisible manteniendo todo en pie. Y entonces, cuando el peso de la vida los alcanzó, hicieron lo que nunca pensé que harían, regresaron a mí, no con amor, sino con necesidad. Pero lo que no sabían era que la mujer que siempre los había mantenido ya no era la misma. Recuerdo claramente la primera vez que mi hijo volvió a tocar la puerta después de semanas sin hablarme. Era una tarde calurosa, yo estaba en la cocina bordando un mantel, al escuchar los golpes insistentes, mi corazón dio un brinco. Por un momento pensé que venía a pedirme perdón, que por fin había entendido. Pero cuando abrí, lo encontré con la cara seria y los hombros caídos. «Mamá, necesito dinero», fue lo primero que dijo. Me quedé en silencio, observando cómo sus ojos no se atrevían a mirarme. No había un hola, no había un «¿cómo estás?», ni mucho menos un perdón. Solo la misma súplica de siempre, envuelta ahora en desesperación. «No tengo», respondí con calma, aunque en realidad sí había estado guardando un poco de dinero con mis costuras. «Pero mamá, tú siempre», insistió, con ese tono que me hacía sentir como si yo fuera la culpable de sus desgracias. «Siempre fui yo», lo interrumpí, «la que te salvó. Pero esta vez, no». Cerré la puerta despacio, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez, yo tenía el control. Los días siguientes comenzaron a repetirse escenas similares. Uno por uno, mis hijos tocaron la puerta con excusas diferentes, que no alcanzaba para la renta, que no tenían para los útiles de los niños, que el refrigerador se había descompuesto. Todos venían a buscar a la misma mujer que durante décadas había resuelto cada problema. Y todos se encontraron con una respuesta que nunca habían escuchado de mí: «No puedo ayudarte». La sorpresa en sus rostros era casi cómica. No podían entender cómo la mujer que los había mantenido tanto tiempo ahora se negaba. Algunos lloraban, otros se enojaban, unos más me acusaban de ser cruel o desagradecida. Pero yo sabía la verdad, no era crueldad, era justicia. Mientras tanto, mis nietos también empezaron a resentir el cambio. La más pequeña, que antes venía a contarme todo, dejó de visitarme porque decía que yo ya no era divertida. Los mayores, que se creían invencibles, empezaron a sufrir las consecuencias de no tener la disciplina que nunca quisieron aprender. Uno reprobó en la universidad, otro perdió su empleo, y de pronto la vida se les vino encima sin aviso. Yo los observaba desde la distancia. No con alegría, porque nunca he disfrutado de ver sufrir a los míos. Pero sí con la certeza de que era la lección que la vida les estaba dando, una que mis advertencias y sacrificios nunca habían podido enseñarles. En medio de todo, yo me fui transformando. El taller de bordado se convirtió en un refugio para mí. Conocí a mujeres de historias parecidas, una que había criado a 5 nietos porque su hija se había ido con otro hombre, otra que trabajó toda la vida en el campo y cuando se jubiló nadie la visitaba. Entre nosotras, nos dimos apoyo, compañía y, sobre todo, dignidad. Una de esas amigas, Marta, me propuso algo inesperado. «¿Por qué no vendemos juntas lo que bordamos? Podríamos hacer manteles, servilletas, blusas. Tú tienes un talento increíble». La idea me sacudió. Yo, a mis años, pero acepté. Con los meses, ese pequeño proyecto se convirtió en algo más. Empezamos a vender en el mercado local, luego en ferias artesanales, y hasta una tienda en línea que los hijos de Marta ayudaron a abrir. Por primera vez en mucho tiempo, no dependía de nadie. Al contrario, era yo la que llevaba dinero a casa. El cambio fue tan grande que incluso la casa, que antes se sentía como una carga, se convirtió en un hogar lleno de vida. Invitaba a mis nuevas amigas, hacíamos reuniones, cocinábamos juntas. La risa volvió a llenar mis paredes, pero no la risa de quienes me usaban, sino la de quienes realmente valoraban mi compañía. Y claro, mis hijos lo notaron.
De pronto ya no era la mujer débil y sumisa que podían manipular. Me vieron salir con ropa nueva, con flores frescas en la mesa, con planes propios. Me vieron feliz, sin ellos. Un día, la más sorprendente de todas mis visitas fue mi nieta mayor. Tocó la puerta con lágrimas en los ojos y me dijo: «Abuela, lo siento». Me quedé sin palabras. Era la primera vez que alguno se atrevía a reconocer el daño. La hice pasar, le preparé un café, y escuché cómo me contaba que estaba cansada, que se había dado cuenta de que siempre había dependido de los demás y que ahora entendía cuánto había hecho yo por ellos. Esa noche lloramos juntas, y aunque mi corazón se ablandó, le dije algo que necesitaba escuchar. Yo siempre los amé. Pero el amor no significa aguantarlo todo. A veces, amarse a uno mismo es la lección más dura que podemos dar. Poco a poco, algunos de mis nietos fueron acercándose otra vez, no con exigencias, sino con gratitud. Mis hijos, en cambio, tardaron mucho más en reconocer su error. Y aunque no todos lo hicieron, aprendí que yo ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la peor traición de mi familia fue haber creído que yo era reemplazable, que podían sacarme de la ecuación y seguir viviendo igual. Lo que nunca entendieron es que yo no era un estorbo, yo era el pilar. Y cuando ese pilar se negó a seguir cargando, toda su falsa comodidad se derrumbó. Ahora vivo en paz. Mi casa es mía y la defiendo como parte de mi historia. Mi vida está llena de nuevas amistades, de proyectos, de flores en el jardín que planto solo para mí. Y aunque sigo siendo abuela, ahora soy una abuela diferente, una que se respeta, que se cuida y que enseña con el ejemplo que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Y sí, quizá mis hijos y nietos me olvidaron por un tiempo. Pero cuando comprendieron quién había estado siempre para ellos, ya no era la misma mujer sumisa que habían conocido. Era alguien más fuerte, alguien que aprendió a elegir su propio valor por encima de todo. Esa fue mi verdadera victoria.